Saludos con todos los señores estudiantes de noveno básica flexible. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Bien, en esta oportunidad hemos avanzado en cuanto a unidad 3, que es la fuerza de la gravedad. El tema 2, la fuerza gravitacional. El tema anterior fue el tema 1, ¿sí? Que habíamos visto acerca de la diferencia entre masa y peso. Bien, en esta oportunidad vamos a ver lo que sería el tema 2, la fuerza gravitacional. Bien, hemos avanzado un poquito y nos habíamos quedado en aquella pregunta que se manifestaba de cómo se mide la gravedad. Entonces, hablando un poquito de historia, nos manifiesta que Galileo Galilei sí había observado los candelabros de algunas iglesias y que estas, bueno, que las movía y estas tendían a irse de un lado al otro, de un lado al otro, ¿ok? Entonces, él se preguntó, se hizo algunas preguntas y él comenzó a formular algunos tipos de hipótesis. Entonces veamos qué nos manifiesta el texto. Ya nos dice que Galileo Galilei hizo el primer intento para medir la gravedad. Su experimento se basó en dejar en rodar una esfera sobre planos inclinados. ¿Sí? Galileo descubrió que la esfera rodaba con aceleración constante y que ésta aumentaba a medida que la inclinación era mayor en los planos. Cuando el plano es vertical, la esfera alcanza su mayor aceleración, ¿sí? Es decir, cuando está ya colgado del todo, es la mayor aceleración que se puede dar. ¿Ok? Listo. Luego de esto hay un experimento que es este experimento que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces nos menciona el texto que actualmente el método más sencillo para que nosotros podamos calcular la gravedad, sí es por por medio del experimento del péndulo simple. Ya, este es el experimento del péndulo simple. Para realizarlo se requieren un soporte, como estamos viendo en la gráfica, sí, todo este soporte, ok, de madera que está. Luego tenemos la cuerda, ¿sí? Luego tenemos un cronómetro que tenemos en esta parte y un metro y una pesa. Ya el metro va a servir para medir la longitud de la cuerda y la pesa va a ser la esfera, ¿sí? Lo que nosotros colguemos de esta cuerda para poder medir. ¿Ya? Entonces, esto va a ser el material para poder determinar la gravedad. Ok, luego de esto, ¿cómo medimos con este experimento? Entonces nos manifiesta que la pesa se ata a la cuerda, obviamente, y esta viene a ser la longitud, ¿sí? Aquí vemos la longitud y se sujeta al soporte, a la masa colgada, se le da una pequeña amplitud angular, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta pequeña magnitud angular, ¿sí? Le damos una elevación de lo que está en reposo, le vamos a dar una elevación, ¿ok? Entonces, ya, y luego la soltamos. Entonces, posteriormente se toma el tiempo de oscilación, que es la T, es decir, el tiempo que le toma al cuerpo ir y volver a su posición inicial. Ya, este tiempo se conoce como periodo. El periodo de un péndulo simple se define así. Ya, este es el tiempo, la fórmula para nosotros determinar el tiempo, el periodo, ¿sí? Del péndulo es esta la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esta fórmula? Esta fórmula nos va a servir para poder medir la gravedad. ¿Por qué? Aquí vemos algo interesante en esta fórmula, que es gravedad. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar por despeje de fórmulas es despejar la gravedad, ¿sí? Para poder nosotros obtener la gravedad. Entonces, en este caso, ya, ok, despejando gravedad, nosotros tendríamos esta fórmula, ¿ya? Con el ya despeje de la gravedad. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí habíamos visto, en toda la parte que está teórica acá, está en este mismo gráfico. ¿Ok? Luego de esto, ¿de dónde? Sí, en esta parte, ya despejada la gravedad, nosotros podemos realizar el cálculo de lo que sería la gravedad. Ya, esto es nada más datos que nosotros obviamente obtenemos, por ejemplo, esta parte de la distancia.
de la longitud, es de la cuerda, va a depender mucho de la longitud que le demos a la cuerda al momento de hacer el experimento, ¿sí? Y del periodo que se va a demorar, ¿ok? Entonces, estos son la parte de acá son constantes, que esto no cambia, tiene que ir igual, y esto ponemos en la calculadora y nos va a dar el resultado de la gravedad. ¿Sí? Entonces, hay otro tema que también que nos manifiesta acerca de la gravedad en los planetas. Y nos menciona que los planetas del sistema solar se formaron a partir de una nube de residuos, gas y polvo que giraban alrededor del Sol, ¿ya? Que estaba en formación y que por acción de la gravedad se atrajeron mutuamente. Sí, entonces aquí quise poner un gráfico en general de cómo se formó el sistema solar, ¿sí? No solo el planeta, sino el sistema solar. Entonces vemos que todo esto era una nube de gas y polvo, ¿sí? Polvo galáctico. Entonces, estos obviamente con el pasar de los miles de años se fueron agrupando porque se iban atrayendo unos a otros y le fueron dando formas, ¿sí? Poco a poco al sistema solar como hoy lo conocemos, ¿sí? Todo se fue juntando para poder dar formación a los planetas. Ok, luego de esto nos menciona sobre la gravedad, obviamente de los planetas, lo que estamos hablando, y nos hace algunas sugerencias en cuanto a la gravedad de cualquier planeta para su cálculo. ¿Ok? Nosotros podemos determinar la gravedad de otros planetas, ¿sí? Siempre y cuando nosotros sepamos la masa del planeta y el radio del planeta. ¿Ok? Esta parte de acá de la G es una constante, ¿sí? Nosotros la tenemos acá. Esto no cambia, ¿sí? Es lo mismo para todos. ¿Ya? Entonces nosotros aplicando esta fórmula, aquí está G, ¿sí? Y aplicando esta fórmula vendría, ¿sí? Toda esta fórmula ya aplicándola dependiendo la gravedad de cualquier planeta que nosotros queramos determinar, ¿sí? Vamos a ingresar ya los datos y vamos a tener esta respuesta, ¿sí? Gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces eso en esa parte en cuanto al radio, ¿sí? Todos estos datos de acá nosotros vamos a obtenerlos en el libro. Manifestaba ya estos datos de la masa y el radio del planeta. Sí, pues nosotros podemos buscar en otros medios estos datos y para ellos poder realizar el cálculo respectivo. Listo. Entonces también tenemos en cuanto a la Tierra y a la atracción que tiene con la Luna. Y este es un claro ejemplo en cuanto a las mareas. Ya, por ejemplo, la Luna cuando se encuentra en su propia órbita, obviamente, pero hay temporadas en las que se acerca un poco más a la Tierra o se aleja, ¿sí? Esta va a ¿qué? A atraerse un poco más, ¿sí? Se van a atraer entre ellas y esto va a provocar que las mareas, ¿sí? Los océanos, obviamente, las mareas suban. Y en estos lados, ¿sí? Las mareas van a ser bajas. ¿Sí? Entonces, por eso es que escuchamos que cuando nosotros decimos que las mareas, las olas, suben o bajan, es por la provocación de, de la luna. Listo, entonces hasta aquí la clase de hoy. Eh, Espero que les haya gustado. Por favor, no falten a las clases, a las clases virtuales para poder ir explicando un poquito de mejor manera todo esto. Eso sería hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.